para que sea enfermedad renal crónica tiene que estar presente por lo menos 3 meses y pues va a tener implicaciones para la salud del paciente. Entonces, en esta tabla que ven aquí, podemos observar los criterios que permiten identificar que existe un daño renal. Entonces, por ejemplo, entre estos está la filtración glomerular por debajo de 60, una historia de trasplante renal, anormalidades estructurales identificadas por imágenes, también, por ejemplo, una relación albuminuria-creatinuria mayor a 30, bueno, entre otras cosas. Digamos que aquí lo importante es como entender que a diferencia del sistema de clasificación basado en dos dimensiones, que es la tasa de filtración glomerular y la albuminuria, que es como esa mapa de calor con diferentes colores que la mayoría de nosotros conocemos, la definición de enfermedad renal crónica incluye muchos otros factores diferentes que también representan un daño renal. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la enfermedad renal crónica, hay que saber que la prevalencia global de la enfermedad es aproximadamente el 9,5%. Desafortunadamente, solo el 6% de la población general y el 10% de la población a riesgo tiene conocimiento de su estado de enfermedad. En Colombia, puntualmente, la prevalencia cruda es del 1,75% y, como pueden ver aquí en las tablas, la principal causa es la diabetes mellitus seguida de la hipertensión. La mayoría de los pacientes se encuentran en los estadios 1 a 3 de la enfermedad y pues además de impactar a los pacientes en cuanto a salud, pues también supone altos costos. De hecho, junto a sus precursores consume cerca del 48% de los recursos destinados para enfermedades de alto costo. Bueno, la fisiopatología de la enfermedad renal crónica pues es bastante compleja porque los mecanismos de daño de las nefronas dependen mucho según cada etiología. Y por eso no vamos a profundizar en el mecanismo de cada una de las causas, sino que vamos a mencionar algunas de las más importantes y luego explicaremos cómo convergen todos estos mecanismos cuando ya han causado un daño significativo a las neuronas. Para simplificar las cosas, dividimos las causas de enfermedad renal en forma similar a las que se vienen las causas de enfermedad renal aguda, en las prerrenales, las intrínsecas renales y las posrenales. Las prerrenales son las vasculares, que son de las cuales pues predomina la nefroesclerosis hipertensiva, en el cual pues un paciente con hipertensión arterial sistémica tendría una reducción del flujo glomerular, llevando a isquemia del glomérulo y consecuentemente nefroesclerosis y glomerulosclerosis focal segmentaria. Tenemos mecanismos similares por causar la enfermedad renal crónica aterosclerótica por estenosis de la arteria renal o por enfermedad tromboembólica de esta misma arteria, principalmente por émbolos de colesterol. Ay, ¿Aló, Lau? hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchas, Lau. Ay, perdón, problemas técnicos. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Aló? Te quedaste en la parte en la que estabas hablando de la enfermedad tromboembólica. Ok. Bueno, la enfermedad tromboembólica de la arteria renal es principalmente por émbolos de colesterol. Listo. Ahora, pues vamos a hablar de las causas asociadas a enfermedades intrínsecas del riñón. Entonces, tenemos las enfermedades glomerulares y las tubulointersticiales. La enfermedad glomerular más importante bajo este contexto es la nefropatía diabética, en la cual la hiperglicemia daña glicoproteínas plasmáticas y por lo tanto afecta la permeabilidad de la membrana glomerular, lo cual permite el paso de proteínas y de glucosa.
Y pues por eso tenemos proteinuria, sobreactivación de los canales SGLT2, que reabsorben la glucosa perdida, pero también el sodio. Y al tener menos sodio en la mácula densa, terminas provocando una sobreactivación del RAS, lo cual pues tiene sus propias consecuencias deleterias. La nefropatía diabética es una enfermedad glomerular secundaria a una sistémica, pero también tenemos nefropatías glomerulares primarias que pueden llevarnos a la enfermedad renal crónica, como la nefropatía IgA y la nefritis lúpica. Por otro lado, las enfermedades tubulointersticiales incluyen enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis. Tenemos la nefritis intersticial crónica por causas varias como medicamentos, en especial AINES, infecciones crónicas como tuberculosis, pelonefritis. Y finalmente tenemos la enfermedad policística renal, que es de etiología genética. Las causas posrenales son patologías obstructivas que impiden el flujo de la orina hacia la uretra, como la hiperplasia prostática benigna, la constricción uretral, los cálculos renales si son bilaterales y las masas pélvicas, solo por mencionar algunas. El reflujo vesicoureteral, pues anatómicamente parece una etiología posrenal de la enfermedad renal, pero se clasifica usualmente como una enfermedad tubulointersticial porque ese es el mecanismo por el cual termina dañando a los riñones. Y no sobra mencionar que otra causa de la enfermedad renal crónica son los episodios a repetición o completamente o no completamente resueltos de enfermedad renal aguda, los cuales pueden deberse a causas tanto prerrenales como renales intrínsecas y posrenales. Bueno, todas las etiologías eventualmente van a derivar a la pérdida de nefronas, la cual pues el riñón va a tratar de compensar por medios de mecanismos de hiperfiltración e hipertrofia. Esta respuesta es mediada por hormonas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento que logran temporalmente mantener la tasa de filtración glomerular estable, hasta que estos mecanismos ya se vuelven maladaptativos, ya que el flujo y presión en las nefronas las predispone a una distorsión de la arquitectura glomerular, una función anormal de los podocitos y disrupción de la barrera de filtración, finalmente llevando a esclerosis y pérdida de las nefronas que aún estaban funcionando. Esto significa que el riñón entra en un ciclo vicioso. Por la pérdida de nefronas, activa mecanismos compensatorios para mantener la tasa de filtración glomerular a expensas de las nefronas que aún quedan. Y pues esas nefronas que aún quedan se van a terminar sobreexplotando y se van a terminar perdiendo también. Y eso va a poner más estrés en otras nefronas y así hasta progresar a la falla renal. Aquí a la derecha podemos ver una representación gráfica de cómo cambia un glomérulo como consecuencia de estos mecanismos de hiperfiltración e hipertrofia, a engrosamiento del lumen capilar y adhesiones focales. El progresivo daño renal nos lleva a muchas consecuencias. Primero, con la reducción de la tasa de filtración glomerular, tenemos retención de fluidos en el espacio extracelular y por lo tanto hipertensión arterial por el exceso de volumen. También pues el riñón deja de filtrar sustancias tóxicas como la urea, algunos fármacos, sus metabolitos, y eso predispone al paciente a intoxicaciones y complicaciones como la encefalopatía urémica. Además, pues también se termina acumulando el fosfato. Se pierde la función renal de mantener el balance ácido-base y la concentración adecuada de electrolitos, provocando acidosis metabólica y desbalances electrolíticos respectivamente. Y también tenemos las disfunciones endocrinas, ya que el riñón reduce su capacidad de hacer la 1-hidroxilación de la vitamina D, lo cual limita la absorción del calcio y esto, junto a la hiperfosfatemia que ya mencionamos, produce hiperparatiroidismo secundario. Además, la reducción de la producción de eritropoyetina en el aparato yuxtaglomerular va a llevar a anemia. Perdón, perdón, es que tengo muchos problemas acá. Y bueno, también no sobra mencionar que el rol del riñón en la gluconeogénesis está muy subestimado. Recientemente se ha descrito que el riñón podría aportar hasta el 40% de la gluconeogénesis en el estado de ayuno. Entonces, la disfunción del riñón puede predisponer a los pacientes a hipoglicemia. Listo. Entonces, ahora yo les voy a hablar de detección y de la evaluación de la enfermedad. Entonces, pues es importante entender que las pruebas de detección de la enfermedad renal crónica, que son la estimación de la tasa de filtración glomerular y la medición de la albuminuria, pues nos permiten, em, además de realizar un diagnóstico,
poder con ese diagnóstico hacer un tratamiento temprano y así poder pues frenar la progresión de la enfermedad y prevenir todas las complicaciones que vienen con esta enfermedad. Entonces, pues esto va a ser sobre todo importante en la población que tienen determinados factores de riesgo. Entonces, ahí en la tabla pueden ver em, algunos de los más importantes, como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, que incluye la falla cardíaca, la enfermedad de lesión renal aguda previa y la diabetes. Y en los pacientes con este último factor de riesgo, en los diabéticos, pues es importante recalcar que hay que hacer una revisión anual para enfermedad renal crónica, particularmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Eh, las pruebas de detección deben comenzar al momento del diagnóstico y mientras que en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ese proceso de detección puede empezar 5 años después de hacer el diagnóstico. Listo. Entonces, para la detección de la enfermedad en personas, digamos que para la, o sea, para poder detectar la enfermedad, dijimos que podíamos utilizar la tasa de filtración glomerular o la medición de la albuminuria, ¿no? Entonces, para estimar la tasa de filtración glomerular, pues se recomienda que esto se haga en base a la creatinina y la cistatina C, mientras que esta última pues esté disponible. Y de lo contrario, se puede utilizar únicamente la creatinina. Entonces, ¿por qué es esta recomendación? Pues resulta que existen como muchos factores independientes de la tasa de filtración glomerular que nos pueden afectar los niveles de estos dos marcadores en el plasma. Acá en la tabla podemos ver algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, los desórdenes alimenticios nos pueden alterar la creatinina, fumar nos puede alterar la cistatina, la dieta vegetariana puede alterar la creatinina y otras enfermedades como la cirrosis o la enfermedad cardíaca pueden afectar tanto a la creatinina como a la cistatina. Entonces, digamos que se ha visto que cuando como estos factores de confusión están presentes, utilizar tanto la creatinina como la cistatina resulta ser la forma más efectiva y precisa de estimar la tasa de filtración glomerular. Entonces, pues igual hay que tener en cuenta que la cistatina no está presente en todas las instituciones y además es más costosa, entonces pues la creatinina continúa siendo como lo más común que se utiliza. Y bueno, ya está en la siguiente diapo. Básicamente acá hay un esquema de lo que les estaba contando en la diapositiva anterior, que resume lo que les dije. Entonces, si queremos aplicar las pruebas de detección, primero debemos considerar si existen factores que afecten alguno de los marcadores. Si no hay factores que creemos que nos puedan afectar, entonces podemos utilizar la creatinina para estimar la tasa de filtración. Si sí consideramos eh, pues que puedan haber factores, entonces, debemos ahora pensar en la necesidad que haya de hacer una medición mucho más precisa o de que hayan otros factores adicionales que nos puedan alterar la medición con la cistatina. Entonces, si nada de esto nos preocupa, podemos realizar la estimación con cistatina o creatinina. Y si, pues, de lo contrario, deberíamos intentar hacer la estimación de tasa de filtración glomerular. eh, la estimación no, digo la medición de tasa de filtración glomerular de una forma directa, que pues ya es un proceso más engorroso que requiere pues pruebas adicionales, además de niveles en el plasma de algún marcador. Bueno, entonces, en cuanto a la albuminuria, para su medición es importante que la muestra se tome en la primera orina de la mañana del chorro medio de la micción. Y para evaluarla podemos utilizar diferentes cosas. Lo que se prefiere es el índice albuminuria-creatinuria, pero también es posible, por ejemplo, el índice proteinuria-creatinuria, tiras reactivas, que estas necesitan confirmación, o una cuantificación en orina 24 horas, cuando se busca que la medida sea más exacta. Em, Como con la tasa de filtración glomerular, existen también diferentes cosas que nos pueden alterar ese índice de albuminuria creatinuria. Entonces, aquí en la tabla pueden ver como un resumen de eso que nos puede alterar. Entonces, por un lado están cosas como el ejercicio intenso o una infección que nos pueden aumentar las proteínas en la orina y nos pueden elevar falsamente el índice de albuminuria creatinuria. Este también podría estar normal cuando existe una proteinuria que no es albuminúrica, como en el caso de las paraproteinemias. Y por otro lado, pues cambios en la concentración de la creatinina en la orina
como los que vimos en la anterior diapositiva, eh, pues también nos podrían terminar alterando este índice. Listo. Bueno, entonces, una vez identificamos a la población que está en riesgo y evaluamos la tasa de filtración glomerular y la albuminuria, lo siguiente que tendríamos que hacer es confirmar que esos marcadores de daño renal que encontramos representan como una patología que es crónica. Entonces, para esto podemos hacer diferentes cosas. Digamos que podemos revisar estimaciones o medidas pasadas de la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Podemos ver hallazgos en imágenes como por ejemplo que el riñón esté disminuido en tamaño o que el aumento o que haya un aumento del grosor de la corteza. En las patologías podemos ver cosas como fibrosis y atrofia, o también podríamos optar, que es como que lo que uno más piensa en forma lógica, que es pues repetir las medidas 3 meses después. Y bueno, por último, después de haber establecido cronicidad, lo que debemos intentar es buscar una causa de la enfermedad renal crónica. Entonces, esto lo hacemos analizando el contexto clínico, los antecedentes personales, familiares, factores ambientales, bueno, hallazgos al examen físico, un montón de cosas. Digamos que hay recursos que nos pueden ayudar a establecer la etiología, entonces podemos utilizar imágenes, si por ejemplo sospechamos que hay una enfermedad quística o alguna enfermedad por reflujo, si sospechamos un mieloma múltiple podríamos hacer test de serología, y por ejemplo si queremos un diagnóstico súper exacto y establecer un plan de manejo ya muy detallado, podríamos requerir también de una biopsia renal. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se estratifica el riesgo de progresión a falla renal y el riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica. Es importante recalcar que la razón por la cual se mueren estos pacientes es por enfermedad cardiovascular, principalmente infartos. Y esta es la razón por la que medir el riesgo cardiovascular es esencial para guiar las decisiones y metas terapéuticas. La enfermedad renal crónica se clasifica según la causa, la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Entonces, en esta tabla que ven, se comparan estos últimos dos parámetros, la tasa de filtración y la albuminuria, para determinar el riesgo de progresión de los pacientes a falla renal. Se puede clasificar como bajo, moderado, alto o muy alto. En general, esta tabla nos dice que aquellos pacientes que tengan albuminuria en A3 o un riesgo muy alto de progresión deben ser remitidos a manejo por nefrología. Y todo el resto de pacientes deben ser monitoreados e intervenidos según corresponda. Más adelante vamos a hablar mejor de esto. Es importante tener en cuenta que esta tabla no puede ser la única herramienta para abordar el riesgo en los pacientes, sino que se tienen que tener en cuenta también los factores individuales, sobre todo los que tienen tasa de filtración de G3 a G5. Esta tabla básicamente está basada en datos epidemiológicos y solamente nos habla de estadísticas poblacionales. Para individualizar el riesgo tenemos que tener en cuenta muchísimos otros factores. Claramente, a los pacientes con esta enfermedad hay que monitorizarles la función renal periódicamente. Esto se hace nuevamente con la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. La recomendación es que la revisión se haga anualmente o se puede hacer más frecuentemente aún en caso de que los pacientes por cualquier razón tengan un alto riesgo de progresión a falla renal, pues siempre que la monitorización se haga con el fin de impactar metas y decisiones terapéuticas. Si el paciente dice, no, yo no quiero que me hagan nada más y lo siguiente que haría sería diálisis, pues no haría falta realmente. Hay ciertos niveles de variabilidad en la tasa de filtración y la albuminuria que podemos aceptar como normales de un año a otro. Cuanto a la tasa de filtración glomerular, esto depende de si los pacientes están recibiendo o no una terapia hemodinámicamente activa. Si no están recibiendo ninguna terapia de estas, podemos aceptar una variación de hasta el 20% del valor previo. Y si sí están recibiendo esas terapias, podemos ser un poco más laxos y aceptar una variación de hasta el 30% con respecto al valor previo. Si la variación sobrepasa estos límites, el paciente va a requerir una evaluación extra para averiguar por qué se le está deteriorando tan rápidamente su función renal. Y pues lo mismo ocurre con la albuminuria. Si el cociente albuminuria-creatinuria de un año al siguiente aumenta el doble o más de su valor previo,
también vamos a requerir realizar pruebas adicionales. Pues es importante recordar que en adultos mayores la albuminuria puede estar elevada por pérdida de masa muscular, sarcopenia, y no siempre va a significar necesariamente un empeoramiento drástico en la función renal. En las personas con clasificación de G3 a G5 se recomienda hacer uso de una ecuación de riesgo validada por CADIGO para estimar su riesgo absoluto de falla renal. Los dos modelos de ecuaciones más usados son KFRE o Kidney Failure Risk Equation y el modelo KPNW o Kaiser Permanent Northwest. Y otras dos menos usadas, pero también validadas, son el modelo Landry y el Z6 Score. Es importante notar que pues, estos modelos solo están validados para usarlos en pacientes con enfermedad renal crónica de G3 a G5. No se han evaluado de G1 a G2 y pues por lo tanto aplicarlos podría darnos datos erróneos, no está validado. Y pues en caso de pacientes con enfermedades específicas como nefropatía IgA o que tengan enfermedad policística renal, se deben usar otras escalas que están diseñadas específicamente para cada una de estas enfermedades. El establecimiento del riesgo individual de progresión a falla renal nos indica decisiones importantes que se deben tomar en el manejo del paciente. La mayoría no van a progresar nunca a falla renal, entonces pueden ser manejados por atención primarias, pero se recomienda que si el riesgo a 5 años es mayor al 3 al 5%, hay que remitirlos a nefrología. Si el riesgo a 2 años es mayor o igual al 10%, entonces necesita inicio un manejo interdisciplinario que incluya profesionales de nefrología, enfermería, farmacéutica, nutrólogos, etc. Esto es porque pues tienen el riesgo elevado de complicaciones como anemia, hipercalemia, desórdenes minerales óseos, acidosis metabólica, rescate proteico energético, falla renal aguda, muchísimas otras cosas. Y pues si tiene un riesgo de progresión a falla renal igual o mayor al 40% en 2 años, esto ya merita planeación de la terapia de reemplazo renal. Esto puede incluir o planear un acceso vascular para diálisis o remitir al paciente a un comité de trasplantes. Para tomar esta decisión, pues también hay que tomar en cuenta otros factores y no podemos guiarnos únicamente por la estratificación de los mapas de calor, porque después la evidencia ha mostrado que esperar hasta que lleguen a G5, o sea, una tasa de filtración menor a 15, puede llevar al uso inapropiado de los catéteres centrales al inicio de la diálisis. Y por otro lado, planear un acceso vascular en todos los adultos que tengan G4 puede llevar a la creación innecesaria de una fístula arteriovenosa. Entonces, pues lo más recomendado es guiarse por el riesgo y no por el estadio de los mapas de calor. Finalmente, sobre el riesgo cardiovascular, los modelos clásicos de predicción de riesgo cardiovascular no siempre van a considerar la salud renal en el cálculo. Y como el infarto es la primera causa de muerte en estos pacientes, es importante estimar el riesgo. Y para eso la recomendación es que usemos unos modelos validados que se hayan desarrollado en poblaciones que tengan enfermedad renal crónica, como por ejemplo el QRIS-3, o que en su cálculo incluyan la tasa de filtración glomerular y la albuminuria, como el CKD patch, el score que está pues, en una modificación con tasa de filtración glomerular estimada, y también tenemos el modelo PREVENT, que originalmente se diseñó incluyendo la tasa de filtración glomerular estimada, pero también tiene una modificación que adicionalmente también usa el coeficiente albuminuria creatinuria. Y pues por otro lado, para predecir la mortalidad o guiar decisiones terapéuticas, se recomienda que usemos modelos validados que predigan la mortalidad por todas las causas que hayan sido desarrollados en población con enfermedad renal crónica. Entonces, por ejemplo, tenemos modelos desarrollados por la Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium que predice múltiples resultados como mortalidad, eventos cardiovasculares no letales y falla renal a 2 a 4 años en adultos con G4 a 5. Y eso se diseñó con estos multinacionales, así que probablemente es más apropiado para que nosotros los usemos, porque el otro es un modelo que calcula mortalidad a 5 años en adultos mayores con G3, pero fue desarrollado en el Cardiovascular Health Study con población solamente estadounidense. Entonces eso podría no aplicarnos muy bien a nosotros. Ahora vamos a hablar de la prevención de la progresión de la enfermedad renal y de sus complicaciones. Esta enfermedad pues tiene consecuencias varias como la hipertensión, anemia, desórdenes sociominerales, etc.
y pues estas consecuencias se asocian a la mortalidad de esta enfermedad. Por lo tanto, debemos identificar a las personas a riesgo y complicaciones de la enfermedad renal crónica para comenzar los tratamientos de forma temprana y prevenirlos en la medida de lo posible. Bueno, digamos que en cuanto al manejo, de forma muy general, digamos que los pilares incluyen lo que es tratar la causa subyacente, si se conoce, obviamente, corregir factores de riesgo, como puede ser la albuminuria, y también, pues, esto todo con el objetivo de, como ya dijo Lau, parar la progresión, prevenir complicaciones. El estilo de vida, así como en todas las enfermedades, es un aspecto multifactorial muy importante que influye en los resultados de estos pacientes. Respecto a alimentación, debemos promover una dieta que esté más basada en plantas que en productos animales y también reducir el consumo de comidas ultraprocesadas como bebidas azucaradas, embutidos, etcétera. Es importante el manejo conjunto con profesionales de la nutrición renal. Hay profesionales exclusivamente de la nutrición para pacientes renales. Respecto a las proteínas, se sugiere que los adultos con enfermedad renal crónica G3 a G5 mantengan una dieta baja en proteínas. Entonces, por lo general es 0,8 gramos por kilogramo por día, pero si tienen un riesgo muy alto de falla renal y si toleran una dieta aún más baja, se puede bajar hasta 0,3, 0,4 gramos de proteína por día. Y en estos casos deben recibir suplementos de aminoácidos esenciales. Las dietas bajas en proteína reducen la uremia, la toxicidad urémica y mejoran la hemodinámica renal por constricción de las arteriolas glomerulares aferentes y reducción de la presión intraglomerular, etcétera. Pero pues pacientes están metabólicamente inestables, por ejemplo, que tengan sarcopenia, caquexia, no vamos a poder prescribir dietas muy bajas en proteínas. Por otro lado, el consumo del sodio se debe reducir a más de 2 gramos por día en la mayoría de los casos, pero pues nos sobra decir que esta restricción no es apropiada para pacientes que tengan nefropatía perdedora de sal. Respecto a la actividad física, lo esencial es evitar el comportamiento sedentario. Se recomienda que realicen actividad física de intensidad moderada de duración acumulativa de al menos 150 minutos por semana, formulada teniendo en cuenta el estado físico, la tolerancia del paciente y varios factores extras. Bueno, no es sorpresa que el consumo de productos del tabaco, incluyendo los cigarrillos electrónicos, aumentan el riesgo de mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular, respiratoria, cáncer, etcétera. La evidencia ha mostrado que los programas intensivos liderados por personal de enfermería han sido los más efectivos para lograr y sostener la abstinencia al tabaco, y esto puede combinarse con intervención farmacológica con medicamentos agonistas parciales de receptores de nicotina, como la vareniclina y la citicina. Bueno, se debe promover la pérdida saludable del peso y a las personas con esta enfermedad y que tengan también adicional obesidad o sobrepeso. Hay que considerar que aunque la mayoría de la población, el IMC alto se va a asociar a alta adiposidad, hay variaciones. Hay pacientes que pueden tener una muy alta masa muscular, entonces tienen un IMC alto, pero un bajo porcentaje de grasa corporal. Entonces, en estos pacientes no sería apropiado usar solamente el IMC para calcular su riesgo, sería sobreestimar el riesgo. Hay muchas más variaciones, incluyendo incluso por la etnia, demás factores. Bueno, en fin, es que hay que tener en cuenta los factores individuales del paciente, no enfocarnos exclusivamente en el índice de masa corporal. La hipertensión arterial puede causar enfermedad renal crónica y viceversa. En cualquier caso, es importante tener un manejo adecuado de la presión arterial en los pacientes con esta enfermedad. En general, la recomendación es lograr una presión arterial sistólica inferior a 120 milímetros de mercurio, si el paciente lo tolera. Algunos ejemplos de los pacientes en los cuales podríamos ser más laxos y tolerar presiones de hasta 130, 140, serían aquellos que son muy mayores, que tienen mucha fragilidad, una esperanza de vida muy limitada. También, si los pacientes tienen hipotensión ortostática sintomática, desde antes de iniciar el medicamento o después de iniciar un medicamento antihipertensivo, podremos ser menos estrictos en esos casos, ya que esto significa un mayor riesgo de caídas. Tenemos que considerar esto en especial porque hay pacientes que tienen riesgo aumentado de fracturas por razones como osteoporosis primaria o incluso por la misma enfermedad mineral ósea que puede darse secundaria a la enfermedad renal crónica.
Listo. Entonces, el control glicémico en pacientes diabéticos también es una parte fundamental del manejo de la enfermedad renal crónica. Eh, para el control glicémico en pacientes que no estén en diálisis, lo que se recomienda es tener una meta de hemoglobina glicosilada que esté entre menos de 6,5 y menos de 8. Entonces, como podemos observar aquí, como en esta imagen de arriba, digamos que esto va a cambiar según las características individuales del paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad renal crónica severa o ya complicaciones macrovasculares de la misma, pues vamos a ser más laxos con esa meta de hemoglobina glicosilada. El monitoreo a largo plazo de la glicemia se puede hacer con la hemoglobina glicosilada, normalmente se hace 2 veces al año. Y igual hay que tener en cuenta que la enfermedad renal crónica ya muy avanzada, estadios 4 a 5, puede disminuir esa exactitud y también la precisión de la hemoglobina glicosilada. Entonces, en estos pacientes es mejor, por ejemplo, hacer el control con un monitoreo continuo de glucosa. Entonces, pues, ¿qué medicamentos vamos a usar para que el paciente esté metas? En pacientes con enfermedad renal crónica, lo que se prefiere son inhibidores de SGLT2 y metformina. Hay que tener en cuenta, pues, la tasa de filtración glomerular para titular la dosis de estos medicamentos, o incluso, pues, hay veces que toca descontinuarlos. Entonces, la metformina y los inhibidores de SGLT2, como ven aquí en la imagen, se descontinúan en tasas menores de 30 y 20 respectivamente, o ya cuando el paciente llega a diálisis. En estos casos ya se abre como un espectro de posibilidades de tratamiento que podríamos utilizar y esto ya se escoge dependiendo pues si el paciente quiere perder peso o si tiene riesgo de hipoglicemia o también pues dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente. Digamos que en el caso en el que no se pueda utilizar ni la metformina ni un inhibidor de SGLT2, pues lo siguiente que se prefiere es un agonista de GLP-1 para el control glicémico. En Cadigo nos da muchas recomendaciones en cuanto al uso de ciertos medicamentos. Respecto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que incluye inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, y los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los ARA2, se recomienda que se inicien en pacientes que tienen enfermedad renal crónica de G1 a G4 y albuminuria moderada severa, o sea, A2 a 3, sin importar si tienen o no diabetes. Hay distinciones en los niveles de evidencia para esta recomendación según si la albuminuria es moderada o severa, si tienen o no diabetes, pero pues en general la recomendación es que se use alguno de estos dos medicamentos en todos estos pacientes. Y pues digo alguno de estos dos porque se recomienda fuertemente evitar cualquier combinación entre IECAS y ARA2, así como con inhibidores directos de la renina. Ya pues cual sea el RAS que se elija, se recomienda administrar en la dosis máxima tolerada y hacer un chequeo de la presión arterial y la creatina sérica y el potasio 2 a 4 semanas después del inicio del medicamento o del aumento de la dosis. Solo se recomienda reducir la dosis o descontinuarlos si llegan a tener hipotensión sintomática, síntomas urémicos, aumento de la creatina en suero superior al 30% o una hipercalemia no controlada. Normalmente en pacientes que desarrollan hipercalemia por el uso de IRRAS no es necesario bajar la dosis y tampoco, pues mucho menos descontinuar el medicamento, porque hay muchas otras medidas para bajar el potasio. Pero si estas medidas resultan ser insuficientes, ahí ya será necesario bajar la dosis o incluso eliminar el medicamento. Pero los SGLT2 pues han mostrado ser excelentes para el tratamiento de la diabetes y la falla cardíaca y también traen beneficios en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, en especial en pacientes que tengan diabetes, pero incluso en pacientes sin diabetes también tiene sus beneficios. Está indicado para pacientes que tengan diabetes y tasa de filtración mayor o igual a 20, que tengan en coeficiente albuminuria creatinuria igual o mayor a 200 y una tasa de filtración mayor o igual a 20, coeficiente albumina creatinuria menor a 200, mientras que la tasa de filtración está entre 20 y 45, y si tienen falla cardíaca sin importar el nivel de albuminuria. Solamente está indicado suspenderlo
en ciertos casos, que tengan el riesgo elevado de cetosis, que eso es un por momentos, o sea, que tengan que pasar un momento de ayuno prolongado, no las SGLT2, que les vayan a hacer una cirugía, se lo suspenden, que estén pasando por una enfermedad crítica, que estén en UCI, también se suspenden. No es necesario suspenderlo por una reducción de la tasa de filtración glomerular, al menos que pues sea menor a 20 30 o que ya estén en diálisis. También se sugiere el uso de antagonistas de los receptores mineralocorticoides no esteroideos que tengan alguna evidencia de beneficio renal o cardiovascular para adultos con diabetes tipo 2 en caso de que la tasa de filtración sea mayor a 25. Y pues también es necesario que tengan el potasio normal, la albuminuria mayor a 30. Esto se puede añadir a un régimen que ya traiga inhibidores de RAS, incluso ya, aunque ya tenga la dosis máxima, o también se puede añadir a un régimen que ya incluya inhibidores de SGLT2. Normalmente se prefieren los MRAs no esteroideos sobre los esteroideos en pacientes con diabetes tipo 2 que tengan alto riesgo de progresión y de eventos cardiovasculares, pero hay unos casos en los cuales podemos preferir los esteroideos, que eso es pues en caso de que tengamos que tratar una falla cardíaca, en hiperaldosteronismo o hipertensión refractaria, otros medicamentos. Pero pues el problema con los esteroideos es que hacen que el paciente tenga mayor riesgo de desarrollar hipercalemia o que tengan un declive irreversible en la tasa de filtración glomerular, en especial si ya de por sí tenían la tasa de filtración baja. Y finalmente, los agonistas de GLP-1. Se pueden dar en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica que se encuentren por fuera de las metas glicémicas, aunque ya les estén dando metformina y SGLT2, o que pues por cualquier razón no pueden consumir alguno de estos dos medicamentos. Y al igual que con los MRAs, hay que priorizar el uso de los GLP-1s que ya tengan evidencia de traer consigo beneficios cardiovasculares, no solamente los que sepamos que tienen beneficios de control glicémico. Hablaremos rápidamente del tratamiento y prevención de algunas de las complicaciones más comunes de la enfermedad renal crónica. Esto porque cada una tiene su propio mundo en cuanto a su fisiopatología, tamizaje, manejo, todo eso. Bueno, iniciemos con la acidosis metabólica, ya que los riñones pierden la capacidad de excretar iones de hidrógeno y de generar bicarbonato. Los pacientes con enfermedad renal crónica desarrollan acidosis metabólica crónica. Para prevenir este problema y sus consecuencias, se puede intervenir con tratamiento farmacológico y se puede decidir o no hacer una intervención de TARI. Además, pues es importante monitorizar el tratamiento una vez haya instaurado para que los niveles de bicarbonato no excedan el límite superior de lo normal, porque eso pues terminaría afectando la presión arterial, el potasio sérico y el estado hídrico del paciente. El riesgo de hipercalemia, que la hipercalemia se define como un potasio sérico mayor a 5 milimoles por litro, comienza a aumentar por debajo de una tasa de filtración glomerular de 60. Sabemos que esta puede traer consecuencias letales como arritmias. Y pues por eso toca prevenirlo, crear conciencia en los pacientes sobre factores que pueden aumentar el potasio, como el consumo de ciertos medicamentos como IECA, SADA2, AINES, cosas que pueden estar tomando muy probablemente y pues otros factores. Y pues también tenemos que saber tratar la hipercalemia adecuadamente en caso de que lleguemos a detectarlos. El tratamiento va a depender de muchos factores como comorbilidades, las metas de calidad de vida y la urgencia de cuándo tratarlo va a depender de la severidad. Entonces, en términos breves, una hipercalemia leve, que es de 5 a 6 milimoles por litro, se puede tratar ambulatoriamente. Se dejan medicamentos para la casa, se restringe el consumo de alimentos con potasio, etcétera. Y un paciente que tenga una hipercalemia moderada, o sea, que sea de 6 a 6,5, toca hospitalizarlos y monitorizarlos por 24 horas. Pero si la hipercalemia es severa, o sea, mayor a 6,5, o puede ser incluso menor a 6,5, pero ya causar cambios en el electrocardiograma, el manejo debe darse inmediatamente. El manejo crónico que pues ya se va a ver en casa, sea porque la hipercalemia es leve o porque el episodio de hipercalemia moderada o severa ya se solucionó, va a consistir en el control de los factores de riesgo, la nutrición y a veces el uso de resinas, aunque pues estas últimas no tienen mucha evidencia clara aún.
Bueno, digamos, un mensaje importante acá que tenemos que llevarnos frente al control de la anemia en la enfermedad renal crónica es que no podemos asumir automáticamente que la anemia es secundaria a nefropatía, o sea, ni tampoco podemos decir que como que esa anemia es por enfermedad crónica y listo. Entonces, pues es importante descartar otras causas, em, ya que las personas con enfermedad renal crónica pues pueden tener otros factores de riesgo asociados a, pues a otras anemias, además de la falla en la producción de eritropoyetina que sea en la enfermedad renal crónica. Entonces, ya dicho esto, si el paciente tiene ferropenia absoluta o funcional, pues hay que reponer el hierro. Y si la hemoglobina se baja por debajo de 10, hay que suplementar con eritropoyetina. Listo. Entonces, aquí pues voy a seguir hablando de complicaciones. Digamos que conforme sigue cayendo la tasa de filtración glomerular en el progreso de la enfermedad renal crónica, se va a perturbar el metabolismo óseo normal. Entonces, esta perturbación la vamos a evidenciar en alteraciones en el nivel de calcio, fosfato, de vitamina D y de la hormona paratiroidea. Entonces, em, bueno, en cuanto a ya el manejo individual de cada una de las alteraciones, pues los niveles de fosfato están asociados a una mayor mortalidad y a enfermedad cardiovascular. Entonces, para disminuirlo, lo que se hace es que se promueven dietas bajas en fosfato y también fijadores de fosfato. Ya para mantener niveles normales de calcio y PTH, lo que se puede hacer es que se pueden dar suplementos de vitamina D y también se pueden dar calcimiméticos cuando la PTH esté 10 veces por encima del límite superior de lo normal. Em, en la gota podemos ver pues hiperuricemia y esta es una enfermedad que eh, pues aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Para el manejo de esta pues se prefiere colchicina o corticosteroides sobre el uso de AINES y en pacientes sintomáticos se podrían beneficiar de medicamentos que disminuyan el ácido úrico como los inhibidores de la santina oxidasa. Ya por último, en cuanto a la fibrilación auricular, en estos pacientes se recomienda hacer una tamización en base al pulso, pues siempre que tengamos la oportunidad de hacerles examen físico durante una consulta, ¿sí? Entonces, si encontramos alteraciones en el pulso, lo que se debe hacer es que se debe solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y ya en pacientes que tengan fibrilación auricular y enfermedad renal crónica, pues es muy importante considerar la anticoagulación oral para poder prevenir posibles eventos trombóticos. Digamos que incluso con un puntaje en la escala de Schatzbach 2 de 0 a 1, estos pacientes pueden tener un alto riesgo de ACV. Entonces, pues por eso es muy importante considerar el inicio de la terapia. Para la anticoagulación se recomienda el uso de anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K, pues sobre lo que es la warfarina. Y se debe evitar anticoagular a los pacientes que estén en diálisis, a menos de que pues se trate de un evento trombótico agudo. Y pues la enfermedad cardiovascular le dejamos una diapositiva aparte porque es un tema bastante particular entre estas complicaciones. Esto es porque pues la enfermedad cardiovascular es tanto consecuencia como causa de la enfermedad renal crónica. Por un lado, la hipertensión y la aterosclerosis es una de las causas principales y de otra, la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo cardiovascular con características como la enfermedad cardíaca estructural, la falla cardíaca, la muerte súbita y la enfermedad aterosclerótica. Además, en comparación con el resto de la población, es más difícil diagnosticar eventos cardiovasculares como los infartos en las personas con enfermedad renal crónica. Empezando porque los infartos en esta población van a tener síntomas atípicos. No siempre va a ser el típico dolor opresivo retroesternal que se irradia a brazo izquierdo o a la mandíbula. Y pues segundo, porque muchas de las pruebas que se le pueden hacer a las personas, no, a las personas con infartos que no tengan enfermedad renal crónica, no se le pueden hacer a pacientes con enfermedad renal crónica o pueden tener falsos positivos o negativos. Por ejemplo, muy probablemente no se puede realizar una prueba de esfuerzo en un paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Además, no les podríamos dar un medio de contraste para hacerles una angiografía. Además, algunos pacientes con infarto que se presentan con depresión DST en vez de elevaciones,
no van a mostrar esa depresión si tienen enfermedad renal crónica, porque tienen otros factores de su enfermedad de base que les va a afectar el electro. También puede suceder que tengan troponías elevadas de base por cualquier razón secundaria en la enfermedad renal y no vamos a poder analizar el resultado de la misma manera que se haría en otra persona. Entonces, en general, identificar un infarto en una persona con enfermedad renal crónica es muy difícil y pues eso es muy grave porque esta es la primera causa de muerte en estos pacientes. Entonces, ¿qué podríamos hacer para prevenir o tratar la enfermedad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica? Pues el manejo es muy parecido que se le da a todas las demás personas. Cuando tienen dislipidemia, podemos decir darles estatinas pues mientras tengan más de 50 años o a una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 60, o a personas que sean de 18 a 49 años con una tasa de filtración mayor o igual a 60, mientras no estén en terapia de reemplazo renal y si tienen un antecedente de enfermedad coronaria, diabetes, ACV o que su riesgo de infarto a 10 años calculado con alguno de los modelos validados que ya mencionamos sea mayor al 10%. También podríamos decir, en vez de dar solamente estatinas, dar estatinas más ezetimibe en pacientes que tengan 50 años o más si la tasa de filtración glomerular es menor a 60 y no tienen terapia de reemplazo renal. Y pues hay que recordar que las dosis de estatinas deben ajustarse para la enfermedad renal crónica y la mejor dieta para estos pacientes es la mediterránea. Finalmente, respecto a las recomendaciones del uso de aspirina, igual que en el resto de la población, solo se recomienda en prevención secundaria. Pero pues están en curso investigaciones que buscan averiguar si la aspirina podría darnos algún beneficio en la prevención primaria en los pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, también les queríamos hablar de diálisis. Entonces, recordemos que esta es una terapia de reemplazo renal que desempeña el papel como de filtración de la sangre cuando los riñones ya no funcionan. Entonces, como muy resumido, esta terapia funciona por difusión y ultrafiltración a través de una membrana semipermeable. Y esta membrana semipermeable puede ser sintética, como en la hemodiálisis, o puede ser la membrana peritoneal, como en la diálisis peritoneal. Entonces, hay indicaciones para diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica. Estas se evalúan según la tasa de filtración glomerular, anormalidades en diferentes pruebas de laboratorio, síntomas y signos del paciente, y pues también el mismo deseo del paciente de si se quiere someter a esa terapia o no. Entonces, como pueden ver acá en la tabla, se debería considerar iniciar diálisis si se presenta al menos uno de los siguientes. Entonces, o signos o síntomas atribuibles a falla renal, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad, una alteración ácido-base que no corrija con manejo médico o que ya el paciente esté presentando síntomas neurológicos. También, si no se puede controlar de forma como efectiva la presión arterial y la volemia del paciente, o si ya pues, se ve un deterioro progresivo del estado nutricional y cognitivo que también no responda como uno espera al manejo médico. Entonces, lo que pasa es que en la mayoría de los casos es común encontrar alguno de estos tres criterios que yo ya mencioné en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 10. Por lo tanto, pues, digamos que esos pacientes que la tienen por debajo de 10, eh, muy probablemente tengan alguna indicación de diálisis. Ya por último, queríamos como traerles algunos estudios nuevos que se están realizando sobre el manejo de la enfermedad crónica y que nos parecieron interesantes. Entonces, estos son los dos estudios que les queríamos compartir. El primero es sobre los inhibidores de SGLT2. Pues nosotros ya sabemos que ellos poseen efectos cardio y renoprotectores como muy importantes y en las guías para el manejo de la enfermedad renal crónica están indicados siempre que la tasa de filtración glomerular no esté muy bajita. Y en este ensayo clínico lo que están buscando es poder establecer la eficacia renoprotectora y también cardioprotectora y pues también el perfil de seguridad de la dapaglifosina en los pacientes que tengan una enfermedad renal crónica grave, es decir, que pues ya tengan una tasa de filtración glomerular por debajo de 25 o que estén en diálisis o pues pacientes, por ejemplo,
con un trasplante de riñón, cuya tasa de filtración glomerular esté por debajo de 45. Y este segundo estudio que ustedes ven acá es un estudio que trata sobre la finirrenona. Este es un inhibidor de la acción de mineralocorticoides. Y digamos que ensayo clínico lo que quiere es ver si la finirrenona puede ayudar a frenar el empeoramiento de la enfermedad en pacientes que no tienen diabetes mellitus tipo 2. Entonces, pues recordemos que las guías y lo que nos dijo Lau antes, los mineralocorticoides pues están sobre todo indicados en pacientes que están en tratamiento por la enfermedad renal crónica y que pues tienen diabetes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pues si les damos la respuesta, con gusto les contestamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Hola Laura, hola Juan Diego. La verdad, por aquí como dice Juan David en el chat, qué revisión tan completa. Felicitaciones, se notó el esfuerzo y bueno, solo quería pues agradecerles por participar en el grupo, felicitarlos y pues si alguien más tiene alguna pregunta para ellos o algún comentario, pues bienvenidos. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces, bueno, gracias Pau, gracias Juan Diego. Y bueno, no sé si tengan algo más que decir. eh, ya sería todo por hoy. Bueno, muchas gracias.